Amén, amén. Amén. Esa es otra, como dicen, otra toñada de juveniles, otra rama de juveniles. Qué bueno. Mire, ahora se ve diferente. Yo no estoy mirando ahora la internet, pero los que están en internet ahora ven distinto. Dicen, no, estábamos equivocados. Bien, gracias porque ustedes dieron ese paso. Bueno, nosotros necesitamos conocer la magnitud de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque conocemos que murió en la cruz y que murió para salvarnos y que nos da vida. Pero eso es un espectro muy grande. Hay una amplitud ahí de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a descubrir cuál es la posición nuestra ante Dios ahora. Nuestra posición ante Dios ahora. Vamos a venir aquí primeramente a usar este texto, porque es el texto, yo no voy a centrarme en él ahora, sino más bien al final, pero es el texto que nos mueve todo lo que vamos a considerar. Juan 8:36. Juan 8:36, y muchos de ustedes se lo saben de memoria. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Me siguen? Unidos ahora. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta verdad, por esta declaración. Permite que ahora podamos entender el significado de lo que este texto encierra. Ayuda, abre las mentes y corazones de nosotros, y haz que el Espíritu Santo, que inspiró toda la Escritura, nos la revele en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos que considerar varias cosas. Saben que me he encontrado muchas dudas en cristianos. No solamente aquí, a través del tiempo. Y he encontrado dudas y he encontrado desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Miren, el diablo viene a ti, viene a mí, y viene con insinuaciones. Y te pones pensamiento, porque él puede poner pensamiento, ¿lo saben? El diablo puede poner pensamiento en tu mente. Claro que sí. Y nos pone cosas, nos atemoriza, nos dice mentira. La especialidad del diablo es decir mentira. La Escritura dice que es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que se dice en cuanto a Satanás. Al diablo. Diablo quiere decir adversario. Entonces, le dijo mentira a Eva, allá en el huerto del Edén. Y Eva le creyó y Adán creyó también la mentira, y entonces, por causa de eso, estamos como estamos. Y la humanidad ha estado en esta condición. Pero nos dice mentira a los cristianos. Y algunas veces nos dice, tú no le importas a nadie. Dios no tiene interés en ti. ¿Para qué tú oras? Si Dios no te escucha, Dios no te contesta. ¿Cuántas mentiras ponen la mente y el corazón de las personas de la calle, pero también de los creyentes? Si usted le cree al diablo, entonces ahí viene el problema, porque va a sufrir consecuencias. Entonces, miren, hay una herencia, o había una herencia del pecador bajo la ley. En el tiempo de la ley de Dios, de los días de Moisés, el Señor mostró
una causa y efecto en cuanto al pecado. Y muchos cristianos hoy piensan que eso es algo que está actualizado, que ha sido permanente y está hasta nuestros días y sigue. No es así. Por eso quiero ir desmenuzando este asunto. La herencia del pecador bajo la ley. Dice Éxodo 20, versículo 5, y se repite en Deuteronomio 5:9. Si alguno es rápido en buscar, rápido puede buscarlo, pero si no, escúcheme o anote. Es bueno, ¿verdad?, tener el hábito de anotar textos que mencionamos y también de algunas frases importantes. Pero Éxodo 25 está repetido en Deuteronomio 5:9, que es el último libro del Pentateuco. Acuérdense que la palabra Deuteronomio, tan grande y tan poco extraña, lo que significa es repetición de la ley. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio, porque en ese libro se repite, ya es el momento al final del ministerio de Moisés, se repite lo que ya había sido dado o dicho 40 años atrás. Entonces dice la palabra, que está en los dos versículos, Éxodo 25, Deuteronomio 5:9. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Dios, Él es fuerte, Él es celoso y que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que le aborrecen. ¿Qué dice Éxodo 34:7? Éxodo 34:7. Dice así: Jehová de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, me está diciendo aquí en esta porción, este capítulo de Éxodo me está diciendo lo mismo que dice con otras palabras, hay distintas palabras, pero que había sido dicho en Éxodo 20, ¿no? Entonces, cuando leemos eso y analizamos el sentido de lo que está diciendo, pues nos confunde a algunos cristianos. Este pasaje puede confundir a algunos cristianos. Está diciendo que los hijos iban a recibir el castigo por la maldad de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos. Eso es lo que dice. Que por ciertas situaciones, algunas personas, algunos descendientes, ahora esta persona hace determinadas maldades, vive impíamente, hizo cosas muy desagradables a Dios, y entonces el hijo o los hijos de esta persona van a recibir los efectos, el castigo por la maldad de este padre. Pero también después los nietos van a recibir y hasta los bisnietos van a recibir. Eso es lo que dice el texto. Y eso lo creen todavía cristianos en este momento. No sé si alguno de los que están aquí cree que esto funciona así. Esto lo dice la palabra de Dios y es verdad. Pero, ¿qué sucede? Vamos por paso. Miren, tendríamos que preguntarnos, ¿es injusto Dios?
Porque si usted lo mira así, lo mira superficialmente y dice, pero esto no es justo. Porque si mi papá hizo algo malo, ¿qué responsabilidad tengo yo con lo que hizo mi papá? O mi abuelo, o mi bisabuelo que quizás no conocí. Y ahora mira, estoy sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Miren, en ninguna manera Dios es injusto. No es injusto. Jamás, jamás. Dios tiene razones que nosotros no entendemos. Empiece por ahí. Dios tiene razones que nosotros no entendemos. Dice en otro lado, el apóstol Pablo dice que ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién entenderá la mente de Dios? Por otro lado, nosotros jamás podemos en ningún sentido juzgar a Dios. Es como si una pulga, una hormiga, nos juzgara a nosotros. No podemos juzgar a Dios, porque no estamos llamados para juzgar a Dios. No tenemos elementos. Porque para usted hacer un juicio, usted tiene que tener elementos. Usted tiene que tener detalles. Usted tiene que tener las cosas para hacer usted esa evaluación, ese juicio. Nosotros no tenemos, porque no conocemos. Además, no debemos hacerlo. Porque yo soy finito y Él es infinito. Yo soy débil y Él es todopoderoso. Yo soy ignorante y Él es sabio. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Ahora, que tú no entiendas lo que Dios hace en determinados momentos, yo tampoco. Y miles, y todos. Y el más grande teólogo, el más grande biblista, el más grande predicador, le va a pasar lo mismo, que hay cosas que no entiende. Y esto se resuelve con Deuteronomio 30:30. Ese capítulo y ese versículo, Deuteronomio 30:30, da la solución. ¿Sabe lo que dice? Las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las no reveladas pertenecen a Dios. Entonces, tenemos la Biblia aquí, todo este libro. Aquí hay una revelación de Génesis y Apocalipsis, esto es para nosotros. Pero hay muchísimas cosas que no están reveladas. En lo que no está revelado por Dios, no te metas, déjalo quieto. Y espera, porque tal vez en la venida del Señor, en el establecimiento de su reino, lo vamos a saber. Déjalo tranquilo, eso no te afecta. Gózate en lo que está revelado y deja lo que no está revelado. Bien, ahora, por su naturaleza, Dios no cambia. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A pesar de que hay algunos versículos que dice se arrepintió Dios. El significado es otra cosa. No es el sentido de arrepentimiento que nosotros nos arrepentimos de haber comprado tal artículo, nos arrepentimos de haber ido a tal lugar. Pero no es ese el sentido con Dios. Ahora, Dios no experimenta. Los investigadores experimentan, hacen esta prueba, hacen esta falló, y así a veces se descubren cosas, se inventa cosas experimentando. Y nosotros experimentamos muchas cosas, pero Dios no experimenta porque Él se lo sabe todo, es Dios. Entonces, su gracia y favor actúa para bien ¿de quién? Del pecador. Amén, hermano. La gracia y el favor de Dios actúa a favor del pecador. Ahora vamos al segundo paso, porque estamos hablando de la herencia del pecador bajo la ley. La herencia. Eso hubo
varias generaciones o varios siglos que estuvo vigente, que se experimentó, que era una realidad. Pero ¿qué pasó? Miren, vamos a ver la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. Miren, Isaías 55, versos 6 y 7. Isaías 55, versos 6 y 7. Escuchemos. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Así que hay una invitación a todas las personas, a todos. Esto es en los días de Isaías y esto se extiende hasta hoy. Por supuesto, después hay otros profetas y por supuesto después viene el Señor Jesús y después vienen los apóstoles y amplían esta verdad, este llamado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Va a haber un día que no se le va a hallar. Va a haber un día que la gente va a acudir a algunos templos como este. La gente va a acudir a algunos templos como este. Va a acudir a algunas reuniones, va a acudir a casa de algunos cristianos que conocen. Y va a ir a buscar. ¿Y sabe lo que van a encontrar? Que no hay nadie. Que no hay nadie. Que el amigo tuyo cristiano, que iba a la iglesia, no está ahí. ¿Dónde está? Se fue con el Señor. Llegó el arrebatamiento. Se fue con el Señor. Algunos templos se quedan vacíos. Quizás en algunos templos, como hay por ahí algunos videos cristianos de películas que tratan este tema, hay una película ahí que tiene una escena donde está casi lleno. Y el pastor en ese momento está hablando del arrebatamiento. Y menciona el arrebatamiento. Y que el Señor viene y se va a llevar. Y ocurre el arrebatamiento. ¿Y qué pasa? De aquella congregación, que quizás tenía como 200 personas, quedaron como 20 o 30. Así repartidos. Y se desaparecen en el momento. Y algunos se agachan mirando debajo de los asientos. ¿Y dónde están los que estaban aquí? No, pero se fueron con Cristo. Ese es el arrebatamiento que dice la Biblia. Miren, yo manejé un carro. Yo tenía mi chofer porque yo era el presidente de la convención de iglesia y tenía mi chofer. Era un minivan, una Toyota que cabían 8 personas. Y tenía su chofer. Yo le decía, vamos a tal lado y vamos y hacíamos todo. Pero a veces la manejaba yo. No estaba el chofer o nos poníamos de acuerdo y yo en algunas ocasiones la manejé y fui a muchas partes. Y alguien puso una calcomanía allí en la parte del pasajero, aquí así delante y grande, y decía, el conductor de este vehículo puede desaparecer en cualquier momento. ¿Así? El conductor de este vehículo puede desaparecer en cualquier momento. Ahí estaba. Por tiempo. Yo no sé, yo no lo puse, alguien lo puso. Y un día estoy yo manejando y paro, veo una persona en la carretera y paro y lo invito a subir y sube, era un hombre, 30 o 40 años, y se sienta allí al lado mío y seguimos y saludamos y al poquito rato dice, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué decía el letrerito? Que yo le expliqué, bueno, eso quiere decir que somos cristianos, que los cristianos creemos y estamos esperando la venida de Jesucristo y el día que Jesucristo venga se lleva a todos los cristianos donde estén, como si es un piloto de avión, en todas partes. Y el hombre se puso nervioso y le cayó un nerviosismo. Él no se bajó porque si se baja después no sabe cómo va a seguir, quién lo va a recoger. Pero estaba intranquilo porque él decía, ¿y si pasa ahora? ¿Y si pasa ahora?
Bueno, pero es una verdad. Es una verdad. Eso que estaba escrito ahí es una verdad. Entonces, bien, ahora, este es el momento de buscar al Señor. Porque va a haber un día que no puedan buscar. Miren, Noé construyó el arca, como ustedes saben. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que estuvo 120 años construyendo el arca. Y preparó todo, y Dios le ayudó, y trajo los animales y todo. Pero Noé, mientras estuvo con los hijos, los 3 hijos, le ayudaron en esa tarea. Ellos 4 construyeron el arca, pero estuvieron todo ese tiempo predicándole a la gente, hablándole de que mira, va a venir un diluvio, hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios. Pero es que nunca, nadie sabía ni qué cosa era un diluvio, porque no había ocurrido, no había llovido siquiera. La tierra se rociaba de otra manera. Entonces Noé, anunciando eso, la gente no le hizo caso. Cuando terminó todo, que terminó el arca y recogieron los animales, todos entraron. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé. Desde afuera Dios hizo así, ¡pam! Cerró la puerta. Estaban adentro. Y entonces empezó a llover. A llover, ¿saben? Ustedes saben lo que es llover a veces, ¿verdad? A llover, como decimos corrientemente, a cántaro. Cerrado, la lluvia ahí fuerte. Y estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Así, fuerte. Aquí hemos vivido en Houston, los que llevan tiempo aquí, 2 inundaciones fuertes. Una fue más fuerte que la otra, pero inundaciones de la ciudad que paralizó la ciudad. Que no se podía transitar por esas autopistas, por muchos lugares. Muchas casas se inundaron. Fue una crisis grande aquí. Y estuvo lloviendo 2 días, creo que fueron 2 días, y noche, 2 días, pero lloviendo, ¿no? Y lloviendo esos 2 días, día y noche, y cuando después Houston es muy llano y no tenían los desagües bien preparados y no había forma de desaguar, de evacuar esas aguas tan. Y bueno, se paralizó la ciudad. Hasta la parte céntrica, barrio, donde quiera. Entonces, pero cuando estaba empezando a llover, la gente vino tocándola a Noé. Noé, abre, Noé. Pero ya qué cosa era, tarde. Por eso dice, buscarle mientras puede ser hallado. Y dice el texto siguiente, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos aquí, hermano, esa gracia de Dios, ese favor de Dios, que Dios desea que la gente le busque, que Dios desea que la gente se arrepienta, que el pecador cambie. Y no estoy hablando del asesino, no estoy hablando del criminal, del violador, estoy hablando de todos. Recordemos que todos nacimos pecadores, sin haber matado a nadie, ni haber robado, etc. Ahora, aquí empezamos a notar una cosa a partir de este texto. Dios deja sin efecto lo que había declarado en la ley. Es lo que algunos hermanos no entienden y algunos predicadores no entienden. No entienden que Dios dice una cosa ahora, pero Dios después hace otros ajustes. Dios lo había declarado en la ley acerca del mal que alcanzaría las terceras y cuartas generaciones por la iniquidad de los padres. Acuérdense que en la ley Dios dice, estos animales son limpios y estos son impuros. Tú vas a usar a comer estos animales.
Vas a comer el buey, vas a comer la oveja, vas a comer el macho cabrío o carnero o chivo, como le llame, y entonces vas a comer esto, pero no vas a comer estos otros, no lo vas a comer, porque yo lo rechazo. Y Dios establece los animales limpios y los animales inmundos o impuros. Sin embargo, después, más tarde, siglos más tarde, Dios declara que todos los animales son limpios. ¿Te lo puedes comer? Hay una serpiente, hay que comérsela, no hay más remedio, pero eso no tiene. ¿Puedes comértela o no? Cuestión de gusto tuyo, pero no tienes un problema con Dios por comerte la serpiente o por comerte el cocodrilo o por comerte otro animal, el que fuera. Fíjense, vamos a Ezequiel. Yo quisiera preguntarle, no solamente por curiosidad y que esto les motive a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Ezequiel? Levanten sus manos. ¿Han leído el libro de Ezequiel? Es un libro de la Biblia. Tenemos que leerlo. Hay que leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que leer toda la Biblia. No tiene que ser necesariamente en orden, pero debes leer toda la Biblia en su momento. Este es un libro muy importante, el libro de Ezequiel. Es difícil, tiene pasajes difíciles, sí los tiene, pero eso no quiere decir que no lo podamos leer. Apocalipsis tiene muchas cosas que no se entienden, pero hay que leerlo, porque siempre nos bendice. Así decía San Agustín. Dice, leo el Apocalipsis y no entiendo muchas cosas, pero siempre que lo leo, me bendice. Amén. Bien, vamos aquí a Ezequiel 18. Este es un capítulo tremendo. Ezequiel 18. Y voy a leer versículos 2 al 4. O desde el 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres comieron algo y ahora le salió el efecto en los hijos, lo malo en los hijos. Bueno, miren lo que dice el Señor, no lo digo yo, el pastor Santiago, no lo dice un hombre, lo dice el Señor. Estamos en Ezequiel 18, dice el 2, dice el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿No ven un cambio? ¿No ven algo diferente? El alma que pecare, esa morirá. Pero vamos a seguir. Y vamos a ir a el versículo 20, el mismo capítulo 18 de Ezequiel. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Mira, hay cristianos y hay predicadores que dicen que estamos aquí nosotros, pues Dios determinó
desde la eternidad, que algunos se van a salvar y otros no se van a salvar. Pero hay pasajes que chocan con eso. Hay pasajes bíblicos que chocan con esto. Cuando dice Pedro en su carta, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice aquí? Dice la palabra, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora, seguimos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? El justo dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeren, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Bueno, vemos cómo Dios está tratando el asunto. Ahora el problema no es que mi pecado va a afectar a mis hijos como una maldición, vamos a decir. O mi pecado va a afectar a mis nietos y mi pecado va a afectar a mis bisnietos. No necesariamente. Puede ser que haya algún efecto, que yo contraiga una enfermedad en mi pecado y esa enfermedad quizás puede ser transmisible, hijo o nieto la pueda recibir, pero no la culpabilidad del pecado. No la culpabilidad. Miren, este principio que Dios nos revela en el libro de Ezequiel se mantiene hasta el día de hoy. Desde Ezequiel, antes de Cristo, se mantiene hasta el día de hoy este principio y va a estar hasta que Jesucristo regrese. Eso usted lo debe saber, lo debe entender. Usted no puede ser confundido de que no, mira lo que dice aquí en Éxodo o en Deuteronomio, dice que la maldad de los padres sobre los hijos y esto está pasando ahora aquí, sobre todo entre los creyentes, sobre todo entre los creyentes. El problema es que hay cristianos y hay predicadores que creen que eso es así. Pero miren, seguimos adelante. ¿Qué hay en cuanto a las maldiciones? ¿Qué hay en cuanto a las maldiciones? ¿Existen las maldiciones? ¿Existen? Sí, sí existen las maldiciones. Sí existen las maldiciones. Por ejemplo, Proverbios. Aquí venimos a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Dice Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién cree que Proverbios es un libro inspirado de Dios? Yo lo creo. ¿Usted cree que los 66 libros de la Biblia son inspirados? Son inspirados. El Espíritu Santo usó a estos hombres para escribir estos libros.
Y aquí está revelada el propósito de Dios. Entonces me dice aquí que la maldición de Jehová está sobre la casa del impío. Ahora miren, quiero explicar algo sobre esa palabra impío y la vamos a ver desde dos ángulos. Desde un punto de vista generalizado, impío es todo aquel que no sigue los caminos de Dios, que no está conectado con Dios, que no agrada a Dios. Ese es un impío. En la Biblia se presenta así, en algunos pasajes. Los creyentes y los impíos, o los píos y los impíos. Entonces, pero desde otro punto de vista, el impío es el que vive haciendo iniquidades y maldades, de manera que no se satisface ni se cansa de hacerlo y lo está haciendo. Entonces, ese otro concepto está en la Biblia, de ese impío, porque hay gente que no conoce a Dios, pero no vive haciendo el mal. No está buscando constantemente el hacer daño a otras personas ni nada. Es indiferente, puede ser que sea indiferente a Dios, indiferente a su palabra. Es un impío, pero este otro impío es un impío activo que está haciendo. Entonces, ahora, todos hemos estado bajo maldición. Yo he estado bajo maldición. Y tú has estado bajo maldición. Cuando no conocías los caminos del Señor y andabas en tus propios caminos y en tu propia mente, estabas bajo maldición. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Es así. Quizás no te dabas cuenta, quizás te enteraste ahora, pero es así, según la palabra de Dios. Pero seguimos, hay algo más. Existen maldiciones que no solamente son lo que Dios dijo, sino que hay personas que dicen maldiciones, emplean maldiciones y se cumplen. Y se cumplen. La gente maldice mucho. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Hay varios en la Biblia. Perdón. Después de conquistar Jericó, y ya estaba la ciudad conquistada, los muros derribados, y todo estaba así, fresquito, reciente ahí, estaban ahí, en la escena. Y Josué, que es el líder de Dios, en el capítulo 6, que se narra la toma de Jericó, en el versículo 26, Josué parado sobre las piedras aquellas, dice así delante de todo el mundo: maldito el hombre que edificare nuevamente a Jericó. Sobre su hijo mayor va a echar los cimientos y sobre su hijo menor va a poner las puertas de la ciudad. Lanzó una maldición. ¿Se la dijo Dios? Parece que no, pero él tenía autoridad espiritual para decir. Y lanza esa maldición. Y todo el mundo lo oye, está registrado en la Biblia. Y pasó muchos años, hasta que un día, que lo dice la Biblia también, un día un hombre dijo: voy a edificar a Jericó. Y empezó a edificarla, y cuando comenzó, murió su hijo mayor. Y siguieron edificando y siguieron. Y cuando terminaron, que ya pusieron las murallas, le pusieron las puertas, murió su hijo menor. ¿Qué pasó? Lo que Josué dijo, acá se cumple muchísimo tiempo después, en otras generaciones. Entonces hay maldiciones, Sí hay maldiciones. Y la gente lanza maldiciones. Ojalá te pase esto y lo otro. Y muchas de esas maldiciones sí se cumplen. Sí se cumplen. Sepan ustedes, porque el diablo tiene poder. Y los que sirven al diablo tienen poder también. Pero tranquilos, tranquilos.
¿Mm? Tranquilo. Los creyentes cristianos somos objeto de maldiciones. A ti te pueden maldecir, a nosotros, a una iglesia, a tu familia, a alguien, un vecino, uno que trabaja contigo, a alguien que tú le caes mal, lo que lanza una maldición sobre ti. Puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo, hermano. Porque las maldiciones de los que nos aborrecen pueden venir, pero podemos estar tranquilos en Cristo. Y mira lo que dice esta palabra. Mira, aquello que si alguno está escribiendo, escríbalo. Mira, Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. ¿Qué dice? Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Quiere decir que pueden lanzar todas las maldiciones que quieran contra un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted esté como si no hubiera pasado nada. Los cristianos y cristianas, algunos todavía están confundidos y están cristianos y cristianas, no tienen que usar amuletos, ningún amuleto. Cristianos y cristianas no tienen que ponerle un azabache a un niñito, azabache negro. Aquí a veces los niñitos chiquiticos le ponen una cosita para que no le den mal de ojo. ¿Qué mal de ojo ni mal de ojo? El mal de ojo puede existir, pero no va a tocar a los hijos de Dios. No va a tocar a los hijos de Dios. Ninguna maldición, ningún maleficio no toca a los hijos de Dios. Tú tienes que tener esa convicción. Y acuérdate de lo que dice el Señor en el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Domingo Fernández Suárez fue un pastor español que estudió en Cuba, conoció a Cristo en Cuba, nació en España, estudió en Cuba, en un seminario, se preparó, fue a servir al Señor a Costa Rica, predicó en Costa Rica y después dice, me voy para España a predicar en España por la necesidad que hay, se fue para España. Y estaba predicando en España cuando de pronto estalla la Guerra Civil Española, 1936. Y allí, él, un español allí, pero un evangélico, un pastor, y lo que estaba sucediendo es por donde pasaban las tropas de la República, se llevaba forzado a todos los hombres que habían para que pelearan. Y por donde pasaban las tropas de los franquistas, Franco, se llevaba a todos los hombres también para que pelearan. Y pasaron por donde estaba Domingo y se lo llevaron las tropas de Franco, del general Franco. Y estuvo allí. Yo leí un libro de él que se titula Y Dios me salvó. Y estuvo en la guerra, en medio de la guerra. Y una vez estaba en una trinchera y dice otro soldado, yo espero darle gracias a Dios y salir con vida, aunque me falte una pierna. Y él dijo, Domingo le dijo, pues yo espero darle gracias a Dios y salir con vida y que no me falte nada. Y así fue, así fue. Y dice Domingo que las batallas eran tan grandes que las compañías diezmaban, de esta compañía quedaba un grupito pequeño y de la otra, y volvían a formar nuevas compañías con los residuos de cada uno de los batallones y compañías. Y aquello era terrible. Y un día,
la tropa que estaba con él y los oficiales que estaban con él capturaron un hombre que estaba acusado de haber matado a muchos de ellos, de su bando, y decidieron fusilarlo. Y entonces llamaron escogieron 8 hombres para fusilar a ese hombre. Y escogieron a Domingo. Y ahí tú no puedes decir que no. No podías decir que no, porque te ponían delante y te fusilaban. Y estaba ahí. Los 8 pusieron al hombre allí para fusilarlo y unas cuantas personas mirando y él orando, callado, orando. Como Nehemías cuando oró delante del rey, ¿se acuerda? Oró para él. No dijo palabra, Nehemías oró para él. Domingo oraba, Señor. Y antes de que le dieran la orden de disparar, dice uno que estaba presente, un momento, le dijo al oficial, yo quiero participar en ese fusilamiento. Este mató a un pariente mío. Yo quiero estar en el pelotón de fusilamiento. Y el que dirigía le dijo a Domingo, salga usted. Salga usted. Y vino el hombre y tomó el lugar de Domingo Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Ese es el Dios que queremos. Y salió vivo. Salió vivo de esa guerra. Le costó trabajo después salir de España, porque los cristianos evangélicos eran mal vistos. Hasta que después de muchas dificultades salió de España, fue para Cuba, empezó a predicar en Cuba, fue pastor en Cuba, comenzó un ministerio radial poderoso en Cuba, se difundía por todo el Caribe, hasta que prohibieron en Cuba la radio cristiana y entonces viajó a Miami y levantó una iglesia y predicaba por la radio en Miami. Ese Domingo Fernández que escribió varios libros, métase en internet y busque Domingo Fernández Suárez, va a ver allí quién era ese hombre y qué libros escribió. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bien, así que, ¿qué hay en cuanto a las maldiciones? Son reales, pero no tenemos que tener temor de las maldiciones. El que está en nosotros es superior que el que está en el mundo. Amén. Ahora, vamos a terminar. No quiero extenderme demasiado, pero vamos a terminar. Como hijos de Dios somos libres para su gloria. Amén. ¿Por qué no lo dicen ustedes? Como hijos de Dios somos libres para su gloria. Como hijos de Dios somos libres para su gloria. Miren, fíjense lo que dice Gálatas, muy importante. Gálatas 3, 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Si lo pueden buscar y si no, escúchenme, por favor. Dice así, Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El Señor Jesucristo fue hecho maldición. Me redime a mí de la maldición y la toma Él. Es hecho maldición. Dice,
porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, en la palabra de Dios decía, maldito el que es colgado en un madero. Entonces a Jesús lo colgaron en un madero, es decir, en una cruz, y recibió la maldición, pero me liberta a mí de maldición. ¿Es o no es? Óigame, cuando usted escucha a un cristiano que esté hablando de maldiciones, y que tenemos que ser liberados de maldiciones, y que mire, y que la tercera y la cuarta generación y tal generación, pero entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Y esto de dónde lo saqué yo, hermano? ¿De qué librito de cuentos saqué yo esto? Esto lo estoy sacando de la palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, mire lo que dice aquí. Estamos libres de maldiciones gracias a Cristo y su obra en la cruz. Y voy a leer en 1 Corintios 6, 9. Vamos aquí, 1 Corintios 6, 9, hasta el verso 11. Dice, ¿no sabéis, está escribiendo el apóstol Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire la lista que ha hecho ahí. ¿Usted se encontró en esa lista? Yo me encontré. En esa lista aparezco yo, porque yo era idólatra. Yo era un idólatra antes de conocer a Cristo. Y aquí dice que ni los idólatras. Entonces, ¿y qué dice el siguiente versículo? Y esto erais algunos. Yo era uno de ellos. Y quizás tú que estás aquí, y muchos, y miles de cristianos de la iglesia, eran algo de esto. Si eras borracho, conociste a Cristo, ya no eres. Gloria a Dios. Ya te libertó de la borrachera. Si era de cualquier otra cosa aquí, ya no eres. Estamos libertados de eso. Y esto era alguno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Mas ya habéis sido lavados. ¿Quién nos lavó? Hermano, cuando Dios lava, Dios lava. Y no hay detergente, ni jabón, ni lejía, ni nada que lave como lo que Dios usa para lavar. Dice, ya habéis sido lavados. ¿Y qué más? Ya habéis sido santificados. ¿Saben lo que es santificado, verdad? Yo le estaba preguntando en la clase hace un rato, cuando estábamos en la clase a las 3 de la tarde. Santo es una cosa apartada. Una persona santa es algo apartado para Dios. Este edificio es santo porque está apartado para el culto de Dios. Esto no es oficina, esto no es una tienda, esto no es una agencia de otra cosa, esto es un lugar para adorar. Es santo. Ese piano es santo porque solo toca para Dios. Y cualquier cosa que sea dedicada solo a Dios es santa. Entonces dice, habéis sido santificados. Y algo más. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos justificados. ¿Sabe lo que es justificado? Declarado justo. Te lavó, te santificó y te declara justo. Esa es la vida del creyente. Esos son los efectos de la obra de Cristo en la cruz. Amén, gloria a Dios. Bien, y vamos ahora a buscar en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, no se olviden.
Bueno, esto queda grabado si alguno quiere tener después, porque esto es importante. No se olviden. Segunda de Corintios 5:17. Muchos se lo saben de memoria. Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, mira de donde Dios nos saca. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, no importa lo que fuiste antes, a Dios no le interesa lo que fue nadie en el pasado, a Dios le interesa el presente. Y tú puedes ser un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo. Pero no termina ahí, seguimos con otro versículo. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a aplicar una cosa aquí. Vamos a aplicarla. Hechos capítulo 10. Los versículos 9 en adelante, 9 al 16. Hechos 10. Hechos 10. El pasaje es conocido. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ellos eran los hombres que mandó Cornelio a ver a Pedro. Se estaban acercando allí donde estaba Pedro. Y dice, mientras iban por el camino, Pedro subió a la azotea para orar. Se subió al techo de la casa, la azotea, para orar. Cerca de la hora sexta, quiere decir mediodía, 12 del día. Y tuvo gran hambre. A esa hora Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, allá en la casa, allá abajo, le preparaban algo para comer, dice, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué pasó? Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que era atado de las 4 puntas. Y era bajado a tierra, como un mantel, un lienzo, un grande, en el cielo vio eso Pedro, era bajado. Él estaba mirando aquello, sorprendido, y dice, en el cual, en ese lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. De todo, había de todo. Y vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Del cielo, Dios le está hablando a Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Una vez escuché a un pastor decir, se equivocó Pedro, porque si tú lo llamas Señor, no le puedes decir no. No le puedes decir, Si tú le dices Señor, no le puedes decir no. Y Pedro dice, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Allí hay reptiles. Ningún israelita podía comer un reptil. Allí había cuadrúpedos de todo tipo. Allí había cerdos. Cerdo. Ningún israelita podía comer un conejo ni un cerdo. Estaba prohibido. Muchísimos otros. Y volvió la voz la segunda vez y le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué significa eso? Eso significaba, lo primero que está significando, que le está demostrando a Pedro, es que ellos consideraban inmundo a los gentiles y no se reunían con los gentiles, con los que no eran judíos. Y vienen caminando hacia donde está Pedro, 4 hombres gentiles, mandados por un capitán romano, y le están pidiendo que vaya a casa del capitán romano. Y ya Dios le está abriendo el camino y le está advirtiendo a Pedro. Le está advirtiendo a Pedro, no llames común a nadie. Esa es la primera aplicación real de esto. En segundo lugar,
Dios nos está diciendo que todos los animales son limpios. Él fue el que dijo allá en la ley, estos son limpios y estos son impuros. Pero ahora dice que todos son limpios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Hay que obedecer a Dios o no hay que obedecer a Dios? Hay cosas que a mí me la ponen delante para comer y difícil me la coma. Pero por cuestión de gusto, no por cuestión de espiritual, no por violación de cosas espirituales. Jesús le dijo a los fariseos y a todos los que estaban allí, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, las malas intenciones, las malas ideas, esto, eso es lo que contamina. Pero lo que tú comes no te contamina espiritualmente hablando. Entonces, esa es la cuestión, mi hermano. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Dios limpia la vida de un pecador que viene a Cristo, lo transforma, lo cambia, lo lava, lo santifica, lo declara justo. ¿Quién soy yo para decir algo? A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién es el otro? ¿Qué somos nosotros? Si la mujer más mala que hay en Houston entra aquí, una prostituta conocida, quizás famosa, entra aquí a otro lugar así, y viene aquí. En primer lugar, si viene y se comporta bien, este es un lugar público. Nosotros no podemos sacar a nadie de aquí si se está comportando correctamente. Pero esa mujer o el criminal más grande que haya en en el estado de Texas, viene aquí y se rinde a Cristo y entrega su corazón a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para poner objeción? Porque Dios los cambia y los limpia y los hace nuevas criaturas. ¿Saben una cosa? A mí, yo entiendo todo esto, no tengo problema, pero sí todavía me queda una cosita. Les voy a decir. Me encuentro de pronto con el perdón, no sé si estoy, pero entiéndame, no voy a ofender a nadie aquí. Y me encuentro de pronto con una persona tatuada, completa, los brazos y a veces la cara. Y me encuentro así, y por dentro como, tengo un shot, así. No la desprecio, pero resulta que muchas veces esa persona es un hermano en Cristo. Es una persona que se ha entregado a Cristo. Yo estaba viviendo en el seminario y había un retiro de jóvenes y juveniles allí, cerca de mi casa. Yo saludé a ese hermano. Llegaron 3 hermanos de Brasil allá a participar y dar la enseñanza. Los 3 fueron invitados, volaron de Brasil hasta allá, hasta el centro de Cuba, para dar la enseñanza esa semana. Y uno de ellos estaba tatuado, todos los brazos, aquello era tremendo. Cuando yo miré de pronto aquello, me quedé congelado, por dentro así, pero después reaccioné. Es un hermano, es un hermano, una vida que Cristo la transformó. Y eso queda ahí afuera. Y Dios lo usó. Entonces, hermanos, esta es la verdad. Recuerden, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios limpia vidas. Dios limpia vidas. Te limpió a ti, me limpió y limpia vidas. Ahora, Cristo liberta del poder del pecado ahora. El poder del pecado nos liberta ahora. Porque si no fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros? Ahora mismo en un baile, en un bar, no sé dónde, pero nos libertó del poder del pecado. Es decir, el pecado no nos gobierna. Pero yo sí peco y ustedes pecan también. Los cristianos pecamos. ¿Pecamos? En distintos modos pecamos, pero no somos esclavos del pecado.
¿No es así? Eso me enseña la Biblia. No somos esclavos del pecado, porque Cristo nos liberta. La segunda cosa es que un día nos va a libertar de la presencia del pecado. Quiere decir, vamos a estar en un lugar donde no hay pecado. Nadie peca, nadie, ni yo mismo. Nadie peca. Eso no es para ahora, es para en la venida del Señor. Somos libertados de la presencia. Vamos a estar en un lugar donde no hay pecado. Y nos va a libertar de las consecuencias del pecado. Consecuencias, porque cada vez que se hace algo malo, hay consecuencias. Les voy a poner un ejemplo. Usted toma un trozo de madera, toma un clavo, toma un martillo, y usted viene con ese clavo y martillo, y perfora el trozo de madera. Y después usted dice, bueno, voy a sacar ese clavo, y usa ese mismo martillo, y saca el clavo. Pero usted mira, ¿y qué ha quedado? Un hueco. Usted no puede volver la madera a su estado como estaba. Usted puede rellenarlo con algo, con algún producto puede rellenarlo, el hueco, pero jamás puede volver los componentes de esa madera a que se vuelvan a unir, el hueco desaparezca. Esa es la consecuencia del pecado. Dios nos perdona, pero muchas veces nos perdona, sí nos perdona, pero a veces una persona, creyente o no creyente, comete un delito, es sorprendido en el delito, se arrepiente, humilla, se quebranta y entonces lo perdona Dios, Pero la ley dice, usted cometió tal cosa, mire, 5 años de privación de libertad. Dios lo perdona, pero usted va a la cárcel. 5 años. Porque es la consecuencia del pecado. Está perdonado por Dios. David pecó en 2 cosas, ustedes saben. Un adulterio y un homicidio. Y después se arrepintió de corazón. Se humilló y lloró, y está el Salmo 51, y está el Salmo 32, y está todo, y de verdad, pero Dios lo perdonó, pero quedaron las consecuencias, lo que iba a pasar en la familia de David, en los hijos de David, las consecuencias del pecado en su familia. Bueno, mis hermanos, vivamos confiados en lo que Cristo ya hizo y rechace toda acusación del diablo. Que le diga, oye, la maldición, oye esto, tienes que saber dónde estás parado. Dile al diablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dile al diablo, lo que Dios limpió, no lo llames tú. Díselo al diablo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Disculpe la demora, pero había que decir estas cosas. Dios les bendiga.